En esta unidad vamos a trabajar con múltiplos y divisores. En este video vamos a trabajar específicamente con criterios de divisibilidad. Lo primero que vamos a definir es qué es un múltiplo. Un número es múltiplo de otro si el primero puede obtenerse como resultado de multiplicar el segundo por un número natural. Por ejemplo, 54 es múltiplo de 6 porque 6 por 9 es 54. 42 es múltiplo de 7 porque 7 por 6 es 42. También 20 es múltiplo de 5 porque 5 por 4 es 20. Y 12 es múltiplo de 3 porque 3 por 4 es 12. Un número es divisor de otro si al hacer la división del segundo por el primero el resto es 0. Por ejemplo, 6 es divisor de 54, porque si yo hago 54 dividido 6 me da 9 y no me sobra nada. Entonces puedo decir que 6 es divisor de 54. Para saber si un número se puede dividir por otro, es decir, si es divisible por otro, y sin hacer la cuenta, o sea, sin hacer la división, existe algo que se denomina criterios de divisibilidad y que nos permite saber si un número se puede dividir por otro sin necesidad de hacer la cuenta. Lo que dicen los criterios de divisibilidad es lo siguiente. Un número es divisible por 2, o sea, se puede dividir por 2 si termina en 0 o en una cifra par. Por ejemplo, el 52, como termina en 2 y el 2 es par, es divisible por 2, es decir, se puede dividir por 2. A su vez, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras, o sea, si la suma de sus números, es múltiplo de 3. Por ejemplo, el 54 se puede dividir por 3 porque 5 más 4 es 9 y el 9 es divisible por 3 porque el 9 está en la tabla del 3. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5, por ejemplo, el 75. Un número es divisible por 6 cuando es par y a su vez es múltiplo de 3. O sea, si un número es divisible por 2 y es divisible por 3, también va a ser divisible por 6. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras, o sea, la suma de sus números, es múltiplo de 9. Por ejemplo, el 414. Si yo sumo 4 más 1 más 4, me da 9 y el 9 es divisible por 9. Entonces el 414 también. Por último, un número es divisible por 10 si termina en 0. Por ejemplo, el 230. Si analizamos la cantidad de divisores que tiene un número, los podemos dividir en números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos números que solo tienen dos divisores, es decir, que solo se pueden dividir por el 1 y por sí mismo. Por ejemplo, los números que nos quedaron marcados en el ejercicio 3 son los números primos, es decir, los que acá se ven en rosa. Por otro lado, los números compuestos son los celestes, son los que tienen más de dos divisores.